Muchas gracias, contador poblano, por darse el tiempo de estar aquí con nosotros, pues compartiendo sus conocimientos, su experiencia. Muchas gracias por la invitación para este tema de obligaciones patronales en materia de impuesto a la renta, que es un curso que pues vamos a tener próximamente para que pues desde luego pues todos los participantes puedan tener muy claras las reglas que vamos a platicar en ese curso. Muy bien. Oiga, contador, pues este son de los temas pues muy importantes que tenemos que pues tener muy claros al inicio del año, ¿no? Por ejemplo, mire, a mí se me viene a la mente una cuestión. ¿Se tienen que dar de alta los trabajadores ante el RFC o cómo es que yo como patrón pues procedo para la deducción y demás? Seguramente es un requisito que estén de datos en el RFC. Sí, desde luego, dentro de lo que establece la ley de impuesto a la renta, nos indica las obligaciones que tiene un patrón. Cuando un contribuyente, llámese persona física o persona moral, contrata a un trabajador, y es desde 1 hasta 1000, ¿no? Puedo tener 1000 trabajadores, puedo tener uno, pues voy a tener también las obligaciones por tener un trabajador, porque ya soy patrón, ya tengo todas esas obligaciones. Y dentro de las primeras obligaciones que nos impone la ley de impuestos a la renta es que cuando contrates a un trabajador, lo tienes que dar de alta ante el SAT, tienes que tramitar su RFC o pedirle sus datos, su RFC, si es que ya está dado de alta. Puede ser que yo contrate a un patrón, a un trabajador como patrón, contrato a un trabajador que ya está dado de alta con anterioridad, ya viene de otro patrón o alguna vez se dio de alta en Hacienda, pues ya simplemente me va a proporcionar su RFC y con ese RFC pues yo voy a timbrar sus recibos de nómina. Contador, pero entonces ¿será suficiente con que me lo diga así de viva voz? Con que me diga o que me ponga en su solicitud mi RFC es mesa, bla, 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 MJ7, ¿será suficiente? ¿O el trabajador tiene que traer algún formato, algún documento para que yo en base a eso pues corrobore que efectivamente es un documento formal y con eso ya proceda yo pues a dar la alta correspondiente en el Seguro Social, elaboración de su contrato, etcétera? Sí, bueno, normalmente lo que le pedimos es su constancia de situación fiscal, donde viene, obviamente es un documento oficial, viene su RFC, que nos lo proporcione. Otra forma también podría ser que nos diera su recibo de nóminas. Si trae su recibo de nóminas de un patrón anterior y está timbrado, obviamente es una evidencia de que está dado de alta ante el SAT. Si nunca tuvo un patrón y si no tiene una constancia porque él nos indica que nunca se ha dado de alta, bueno, pues entonces le pedimos sus datos para que yo como patrón, a través de la página del SAT, hago lo que sería la alta de ese trabajador, obtengo su RFC y de esa forma yo ya voy a poder hacer el timbrado de la nómina. Entonces, lo primero que efectivamente tenemos que hacer cuando contratamos a un trabajador, pues es pedirle sus datos de RFC, su número de seguridad social, para que podamos darlo de alta en el Seguro Social, darlo de alta en Hacienda, y si ya está dado de alta en Hacienda, bueno, pues ya con ese dato es más que suficiente, pues para que podamos hacer el timbrado de su nómina. Entonces, digamos que sería el primer paso. Si no tengo su RFC o si no tengo la evidencia de que está dado de alta en Hacienda, pues no voy a poder timbrar sus recibos de nómina, porque hay quien nos puede dar su RFC, porque pues hay programitas ahí en internet que generan el RFC, pero pues no están dados de alta en Hacienda. Entonces, sí necesitamos una evidencia de que esté dado de alta en Hacienda para que, pues obviamente, pues podamos timbrar su nómina. Entonces es obligación del patrón dar de alta en el RFC a los trabajadores. Desde luego que sí, hay que darlo de alta en el RFC, a menos que ya esté dado de alta el trabajador, bueno, pues entonces ya no sería necesario. Sin embargo, bueno, pues sí hay que constatar, como bien usted lo menciona, pues que tengamos una evidencia, ¿no? Que normalmente es o la constancia de situación fiscal o el recibo de nóminas o el documento que vayamos a generar cuando lo demos de alta al trabajador. Hay muchos patrones que... ¿Y qué documentos necesito yo como patrón para dar de alta en el RFC al trabajador? Bueno, ahí necesito yo sus datos, los datos del trabajador, obviamente, pues también su nombre completo, su CUR, obviamente no voy a tener RFC, necesito también su identificación. Y bueno, entramos a la página del SAT y pues a través de la aplicación
damos de alta a los trabajadores. Esa sería la forma como lo vamos a hacer. Ya si quisiéramos verlo más a detalle, incluso hay un archivo donde se carga la información de los trabajadores y ese archivo es el que se sube a la página del SAT con los datos de los trabajadores. ¿Para qué? Pues para que se dé de alta a través de la página del SAT. Entonces aquí cuando ya... es masivo, cuando es masivo, cuando es mucha información la que hay que subir. Exactamente, sí, sí, normalmente... Normalmente pues tenemos, a lo mejor contratamos 5, 6, 10 trabajadores, o si es una empresa constructora, pues contrata a veces muchos trabajadores al mismo tiempo, hacemos el archivo y lo subimos, ¿sí? Es más fácil hacerlo vía la carga bash, que incluso a veces hasta un trabajador, también a veces ya nos acostumbramos a lo práctico, ¿no? De que hacemos el archivito y aunque sea un trabajador, lo subimos y de esa forma hacemos la alta del trabajador y no habría ningún problema. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, mire, déjeme hacer una pausa, contador, pues para decirles, invitarlos a nuestros participantes que nos siguen a través de esta red, pues que este es foro de ustedes, es foro de ustedes y por favor, todas las dudas que tengan, los comentarios que nos quieran aportar, son bienvenidos. Aprovechen que tenemos aquí el especialista en este tema, al contador poblano, para que nos conteste todas aquellas dudas que ustedes puedan tener. Por favor, siéntanse con la confianza de hacer las preguntas que ustedes consideren convenientes. Muy bien. Y bueno, entonces ya lo di de alta, ya está en mis oficinas, ya está en mi obra, ya está haciendo las actividades que como patrón se le han encomendado. Entonces, ahora después, ¿qué sigue? Se tiene que hacer su pago, por supuesto, de la nómina y hacer las retenciones. Estas retenciones de ISR a los trabajadores, ¿cómo funciona esto, contador? ¿Nos puede ampliar esta información, por favor? Sí, claro. Bueno, una vez que ya contratamos al trabajador, pues vamos a pagarle su nómina, ya sea semanal, quincenal, mensual, como lo hayamos pactado en su contrato de trabajo. Y bueno, pues desde luego determinar a través de lo que serían los programas de nómina, pues la base gravable, en donde de lo que yo le pague al trabajador, pues voy a restar la parte de los conceptos que están exentos para llegar a la parte gravable. Y una vez que yo tengo la parte gravable, pues aplicarle la tarifa del impuesto sobre la renta, que sería la tarifa semanal, quincenal, mensual, que bueno, pues por cierto, acaba de salir publicadas las tarifas en el anexo de la resolución miscelánea, pues para que las utilicemos para el 2021. Recordemos que las tarifas cada cierto número de años se tienen que estar actualizando. Entonces ahorita ya salieron las tarifas, hay que revisarlas y desde luego actualizarlas en nuestros sistemas de nómina, ¿sí? Dentro de los sistemas de nómina, pues ahí es donde vamos a tener que actualizar las tarifas y se hace el cálculo del impuesto sobre la renta, aplicando la tarifa y desde luego pues la tabla de subsidio. Insisto, si es semanal, quincenal, mensual, bueno, hay que utilizar la tarifa correspondiente y alimentar los sistemas de nómina con las nuevas tarifas. Desafortunadamente, en ocasiones, quienes nos venden los programas de nómina, pues no actualizan las tarifas. Si no lo hacemos nosotros de forma manual, entonces quedaría, obviamente, fuera de la tarifa de los rangos, lo que es el cálculo del impuesto a la renta, y ya no sería con la tarifa actualizada. Estaríamos reteniendo probablemente un impuesto sobre la renta menor que con la tarifa nueva. Entonces, un punto importante que deben considerar es pues, actualizar las tarifas que acaban de salir publicadas, las pueden ustedes encontrar en la página del SAT, ahí en normatividad, en donde está lo que sería resolución miscelánea, ahí están las tarifas y las pueden descargar. ¿Sí? Sí, de hecho, pues ya se hizo el primer pago de nómina, ¿no? La primera semana de este año, pues ya se pagó, ya se tuvo que haber actualizado esas tarifas, ¿no? Exactamente, sí, desde luego, ya lo tuvieron que haber hecho. Sí. Si no Ahora se hizo... ya estamos próximos a la primer quincena, pues que no se nos pase, hay que actualizar las tarifas, que bueno, que como bien comenta el contador, pues ya están ahí publicadas en miscelánea. Muy bien, fíjese que aquí nos comenta Valeria, de qué pasa con la disminución de las tarifas de ISR y mis trabajadores esperan ganar más debido a esto. Bueno, lo que pasa es que se actualizan las tarifas y desafortunadamente aquí estamos pasando por un proceso en donde el trabajador, él siente que por cambiar de año ya debe de ganar más.
y pues está en lo correcto, ¿no? Porque seguramente va a haber un aumento. El detalle es que ahora con los aumentos de los salarios mínimos, que ha sido una cantidad, digamos, un poquito mayor a lo que normalmente estábamos acostumbrados, pues resulta que la tarifa sí se va actualizando, pero también los salarios se actualizan. Entonces, al aumentarse los salarios, pues el trabajador pues se le va a retener un poco más y seguramente no va a ser el incremento, porque si el patrón da un 10%, un 5% de incremento, pues él piensa que el neto le va a dar ese incremento, pero no, es el incremento al salario. Pero ya al restar lo que sería el impuesto a la renta, las cuotas de seguro social, pues no, el aumento no es exactamente el porcentaje que le está dando el patrón. Entonces, el hecho de actualizar las tarifas pues ayuda un poco a que no sea, a que al aumentar el salario, pues también no se vaya a una tasa de ISR mucho mayor. Sí. Contador, bueno, aquí también es importante comentar que aparte de que tienes que actualizar las tarifas en el sistema de nómina que lleves, también tenemos que actualizar los salarios mínimos, ¿no? Así es, sí. Porque de los salarios mínimos se parten muchas bases, ¿no? Para que si se exentan de acuerdo a salarios mínimos y demás. O sea, sí es importante, además de las tarifas, actualizar los salarios mínimos. Exactamente. Ahorita, precisamente, lo que tenemos que hacer es, en su sistema de nóminas, en el SUA mismo, en el programa que calcula las cuotas de seguro social, tenemos que actualizar el salario mínimo, tenemos que actualizar la UMA, que es la que también sirve como referencia, tenemos que actualizar la UMI, que ya salió del Infonavit, la nueva UMI, que es para el cálculo de los créditos de Infonavit. En sí, sí tenemos que actualizar a los sistemas de nómina y a lo que es también el SUA, pues en el de nóminas las tarifas, la UMI, la UMA, el salario mínimo, para que el sistema calcule de forma correcta. Porque de lo contrario, pues estaríamos calculando con las bases del año anterior. Sí, fíjese, justamente esto que está comentando, contador, nos pregunta Fabián. En nuestra empresa los pagos se hacen los días 10 y 25, por lo que no teníamos aún las tablas publicadas. ¿Lo correcto sería ajustar en la segunda quincena de enero de 2021? Exactamente, sí, exacto. Eso es lo que le sucedió. Desafortunadamente la autoridad pues se tarda en publicar la tarifa, y bueno, pues ya lo hicieron con la tarifa anterior. Seguramente tienen una diferencia de ISR, ya sea de más o de menos, muy pequeña, pero sí hay una diferencia. Entonces sí, lo conveniente sería en la segunda quincena ajustar, ya considerando esa pequeña diferencia, retenerle un poquito más, un poquito menos al trabajador, para que de esa forma, pues ya no, quede todo ajustado sin mayor problema. Muy bien, esta respuesta también le ayuda con la pregunta que hizo Amalia, que dice, en mi caso ya realicé el pago de la nómina semanal con la tarifa anterior, ¿debo volver a realizar? ¿Debo volver a realizarla? No, porque ya incluso ya la pagó, o sea, ya hizo el cálculo de la nómina, retuvo los impuestos y ya la pagó. O sea, ya, a lo mejor. exacto, ya ahora tendría que hacer un ajuste, ya hacer el ajuste sumando en la siguiente quincena todas las percepciones, hacer el cálculo global y ver cuánto le falta de retener de impuestos a la renta. O sea, en sí la diferencia va a ser mínima, pero sí se tendría que hacer el ajuste en ese caso. Sí, muy bien. Nos pregunta Juana Troncoso. Sí. ¿Que dónde puede bajar la UMI? De la página del Infonavit. Está publicada en la página del Infonavit. ¿Sí? Okay. La UMI es para efectos de Infonavit y puede accesar en la página de Infonavit y ahorita no recuerdo si está al principio en la página, porque normalmente cuando publican algo está en la carátula, ¿no? Y si ya lo quiere más sencillo todavía, simplemente que abra su explorador de internet y en el buscador le ponga UMI 2020-21 y le van a salir varias opciones, en donde una de ellas es la del Infonavit, y ya la manda directo, le presiona ahí y la manda directo a la página de Infonavit, ya para que no la tenga que buscar ella. Claro, muy bien. Jonathan nos pregunta, contador. Sí. Si hago la modificación de las tablas y no aumento el sueldo, ¿eso es legal? Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Aumentar las tarifas, el hecho de que él actualice la tarifa, como la tarifa, las cantidades aumentaron,
pero aumentaron en el límite inferior, límite superior y la cuota fija. Si él no aumenta salarios, el resultado va a ser que va a hacer un ISR menor que va a retener. Poquito, pero le va a retener menos. Y Sí, neto al trabajador le va a dar más. Entonces el sí. trabajador pues va a sentir como si le hubieran aumentado algo en el salario, ¿sí? Ahora, ¿está obligado legalmente a aumentar los salarios? No, no necesariamente, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque Si ya es el aquí, mínimo, sí. Los mínimos profesionales, eso sí, no hay de otra, eso sí es una obligación. ¿Correcto, contador? exactamente, es para allá donde íbamos precisamente a que si mis trabajadores, yo tengo trabajadores de salario mínimo, a fuerzas tengo que incrementarles el salario, ajustarlos al mínimo general. Pero también si tengo trabajadores de salario mínimo profesional, por ejemplo, un mecánico, si yo soy un taller mecánico y tengo un mecánico que es un trabajador, sí está ese puesto en los salarios mínimos profesionales. Entonces no le puedo pagar menos de los salarios mínimos profesionales. Es algo que establece la Ley Federal del Trabajo y desde la Constitución, en donde yo le debo de pagar a mi trabajador un salario remunerador. ¿Qué significa? No menor del mínimo general ni del mínimo profesional. Muy, Ahora, a los demás trabajadores, ¿estoy obligados a darles un aumento? Pues eso ya depende de la negociación entre patrón y trabajadores. Si como patrón, pues ahora sí que igual de ahorita con la pandemia, la verdad es que sí está muy complicado que como patrón podamos decir, oye, pues les voy a aumentar los salarios cuando los negocios están cerrados, no estamos vendiendo o estamos vendiendo muy poco y poco. hasta estamos recortando personal. Sí. Pero bueno, ya depende de cada patrón, ¿no? Y de cada giro también, ¿no? Porque igual si Exactamente. están en la industria farmacéutica, que ellos pues no han tenido pues el problema del flujo, pues ellos sí, sí a lo mejor les harán un incremento, pues como cada año se lo vienen haciendo, ¿no? Pero otros giros que sí fueron pues muy golpeados, pues a lo mejor ahí pues, no se va a dar ese puesto, ¿no? No, por ejemplo, los restaurantes. Los No, pues, restaurantes, pues, o sea, no, no, no. definitivamente es imposible que puedan dar un aumento. Digo, las farmacéuticas, como siempre sucede en este tipo de situaciones, pues hay empresas que se ven pues beneficiadas porque pues es lo que venden es lo que se está ahorita consumiendo, como las farmacias, pero hay otras que sí les está pegando mucho y difícilmente se les podría dar un incremento de salario. Claro, ¿Sí? Pero claro. aquí sí es muy importante que como patrón, pues platiquemos con los trabajadores, planteemos la situación y pues obviamente lleguemos a un acuerdo para que todos estén tranquilos y no tengamos problemas laborales. Así es. Muy bien. Nos pregunta Alejandro López, la UMA, la UMI, entran en vigor a partir del 1 de febrero. ¿Esto es correcto? Sí, 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 así es. Aunque nos la publican antes, pues ya las podemos precargar. Ya están precargadas y bueno, pues ya ahí se quedan para que después no se nos olvide, porque si se nos olvida y como decimos, pues hasta febrero lo hago, no, mejor de una vez, si ya conocemos, bueno, pues la podemos aplicar, capturar y ahí que se quede ya para que se hagan los cálculos correspondientes. Muy bien. Fíjese que Lupita Soto nos comenta, en las noticias están diciendo a los trabajadores que recibirán más dinero, no por incremento de sueldo ni porque se cobrará menos impuestos, y que si no es así, se quejen en conciliación y arbitraje, y aquí nos comparte un artículo, ¿no? Pues yo supongo que es información que no es. Desafortunadamente, pues sí, obviamente aquí, no sé si ese artículo venga a veces de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en donde, bueno, se da por hecho de que cuando cambiamos el año, pues hay un incremento a los salarios, o sea, que se debe de incrementar a los salarios de los trabajadores. A los de los mínimos generales y profesionales, como mencionamos, pues sí, pero no necesariamente a todos los demás trabajadores. ¿Sí? Y el porcentaje tampoco es un mínimo que se deba de incrementar. El patrón puede negociar con los trabajadores qué Claro, porcentajes son los que se van a incrementar, ¿no? van a incrementar. Pero bueno, el detalle es que luego le meten esas ideas a los trabajadores y empiezan ahí a presionar al patrón, ¿no? Sí, yo como recomendación, yo les podría comentar que siempre hay que ver la fuente, ¿no? La fuente de dónde está viniendo esa información. Si es una fuente, pues que le confiamos, ¿no? Porque luego se publica mucha información que no es verídica, ¿no? Y eso lejos de ayudar, pues confunde muchísimo, ¿no? Así es, sí, sí, definitivamente.
¿sí? Entonces siempre hay que verificar toda la información de dónde proviene. ¿De dónde es la fuente? Muy bien. Violeta Flores nos pregunta, Sí. ¿por qué en ocasiones se tiene doble RFC de una persona y cómo se corrige esta situación? Bueno, ahí sí es una situación en donde hay ocasiones en donde algún trabajador, pues de repente tramitó su RFC hace muchos años y le dieron un homoclave. Después lo volvió a tramitar y le dieron otro homoclave. Y es porque en ocasiones el nombre cambia. El ejemplo clásico que hemos tenido en la práctica es el nombre María, en donde la dan de alta como María Fernanda y luego la dan como MA Fernanda. Le van a dar un RFC distinto. Entonces tiene dos RFCs. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Lo que tiene que hacer es un trámite ante Hacienda para que le consoliden sus dos RFCs, ¿sí? Porque nada más tiene uno, o sea, que se quede uno, el correcto. ¿Sí? Y el detalle es que luego también viene el problema desde el acta de nacimiento, en donde cuando el acta de nacimiento dice MA y realmente es María o es al revés. Entonces hay muchas formas de cómo se ve esto. El otro problema es cuando hay personas con el mismo nombre y con la misma fecha de nacimiento. Entonces prácticamente pues son las mismas. Exactamente. Entonces pues ahí también tenemos que aclararlo ante Hacienda para que pues nos asignen un RFC que sea distinto, que nos distinga de la otra persona. Y es conveniente hacerlo ahorita a que cuando ya se vayan a pensionar tengan ese problema del RFC y también de la CUR, porque la CUR también luego puede estar incorrecta y entonces hay que tenerla bien para cuando lleguemos a la pensión. Muy bien. Justamente eso es lo que le iba a comentar. O sea, si ando yo en el trámite de mi pensión, ¿me afecta tener dos RFCs? Aun cuando el registro del Seguro Social está correcto. Bueno, si el número de seguro social está correcto, no hay un problema. El problema sería también que el seguro social estuviese incorrecto, ¿sí? Entonces, para ello, obviamente, no habría mayor problema, pero bueno, pues luego con la información que se llega a tener o comparan actas de nacimiento, pues ahí es donde se puede tener alguna situación para efectos de la pensión. Muy bien. Francisco Martínez nos pregunta, en una auditoría nos hicieron la recomendación de utilizar las tablas del ISR quincenales para la primer quincena del mes y ajustemos con tablas mensuales al cierre del mes. ¿Esto nos ayuda a ajustar correctamente el impuesto? Desde luego, sí, es una muy buena recomendación. Y además recuerden que también para efectos del subsidio, que es algo que vemos en el curso, vemos ejemplos de que el subsidio también se tiene que ajustar. Así como lo menciona ahorita de que para la primera quincena uso la tabla quincenal, para la segunda quincena sumo todo y utilizo la tabla mensual y determino un ISR mensual, pues exactamente aplica lo mismo para el subsidio. Para el subsidio, al final del mes, tenemos que revisar en la tabla mensual, aparte de que lo hicimos en la tabla quincenal, en la tabla mensual, si tiene derecho o no a subsidio. Y si vamos a suponer que en la primera quincena sí le dimos subsidio, si tuvo derecho a subsidio, y ya en la segunda quincena, sumando todas las percepciones, ya no tiene derecho a subsidio, pues tenemos que hacer el ajuste al CFDI, que ese es un tema que vemos en el curso, cómo timbrar esos ajustes, con qué códigos nos da el SAT para el recibo de nóminas, para que podamos ajustar el subsidio. Entonces, sí, efectivamente, como lo menciona, aplicar para el primero tarifa quincenal y luego a la siguiente aplicar la tarifa mensual. Y pasaría lo mismo si estamos hablando de semanal. Aplico la tarifa de la primera semana, la segunda semana, la tercera semanal y la cuarta puedo aplicar la tarifa mensual. ¿Para qué? Para ajustar. Para que cuando lleguemos al cierre del ejercicio, pues ya no tengamos ahora sí que diferencias de más o de menos, exactamente. Muy bien. Otra pregunta que se me hace muy importante, Fabián nos pregunta, ¿existen algunas operaciones laborales recurrentes en las empresas que deberán considerarse en los esquemas reportables? Caray, ahí sí, no me queda claro. Sí, Se la vuelvo a comentar. ¿Existen algunas operaciones laborales recurrentes en las empresas
que deberán considerarse en los esquemas reportables? Bueno, es que los esquemas reportables es una planeación. Se supone que es la planeación. Desde mi punto de vista, si yo tengo una estrategia en cuanto, o si no estrategia, sino simplemente yo le pago a mis trabajadores los salarios, y un día decido darles despensa, o el sindicato me exigió, ya ven que luego llega la revisión con el sindicato, y el sindicato me exige que les dé despensa a los trabajadores, y al rato fondo de ahorro, y al rato les doy premios de puntualidad, premios por asistencia, pues no es una planeación fiscal, simplemente son las circunstancias que se han dado y no tengo por qué reportarlo, ¿sí? O sea, no sería un esquema reportable que tuviéramos que hacer, ¿sí? Incluso yo me atrevería a decir que si soy un patrón nuevo y como patrón nuevo digo, bueno, ¿y cómo voy a remunerar a mis trabajadores? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues les voy a dar salario, les voy a dar despensa, fondo de ahorro, premios de puntualidad, ayuda para gastos médicos. Pues no es una estrategia, simplemente estoy armando la forma como voy a remunerar a mis trabajadores. Que parte de esas prestaciones pueden estar exentas, pueden no gravar ISR para el trabajador, pueden no integrar para Seguro Social, no integrar para Infonavit, no causa impuestos sobre nóminas, pues ese es otro asunto. Claro. Entonces, desde mi punto de vista, creo que no sería un esquema reportable el que lo tengamos que declarar. ¿Podría a lo mejor manejarse como una estrategia? Pues sí, puede ser una estrategia, pero yo no estoy buscando, al implementar mi plan de cómo voy a remunerar a mis trabajadores, un beneficio fiscal. Simplemente estoy buscando la mejor forma de remunerar a mis trabajadores. Ahora, si la empresa tiene sindicato, pues menos, porque el sindicato es el que me exige qué le voy a pagar a mis trabajadores. Entonces, mucho menos es una estrategia fiscal ni un esquema que tengamos que reportar, ¿sí? Muy bien. Ese sería mi punto de vista. Muy bien. Contador, fíjese que nos pregunta Lalo. Sí. Dice, buenas tardes. ¿Es válido recibir una factura por servicios de administración de nómina, entre paréntesis, outsourcing, ya en 2021? Ok. Bueno, de entrada, pues es que supongo que sí, es el hecho de que me están suministrando trabajadores. Si estamos hablando de outsourcing, es que a mi empresa me están enviando trabajadores. Entonces, si es suministro de personal y es administración de nóminas, ¿sí? Pues realmente no es el concepto de que se trate, porque no me están administrando una nómina. O sea, cuando hablamos de administrar una nómina es cuando me están maquilando la nómina, ¿sí? Me están dando ese servicio de administrar mi nómina. Pero los trabajadores, pues, aquí me los están suministrando. Pues realmente, pues, es una forma de, como en ocasiones, pues, están dándole un concepto distinto. Ahí el problema que tenemos, o que yo le vería, es lo de las operaciones inexistentes. ¿Por qué? Pues porque pues realmente esa factura pues no dice o no ampara el servicio que realmente se está prestando. Pues ahí sí podríamos tener un problemita, pero bueno, es algo muy generalizado, ¿eh? Eso de administración de nómina pues es generalizado, lo hacemos deducible o lo hacen deducible, y bueno, pues ahora sí que como buen contador religioso hay que darle la bendición a la factura y a ver que no pase nada. Sí, la verdad es que sí. Sí, no hay forma de decirle que no lo haga, ¿eh? Así lo están manejando. Muy bien. Fíjese que nos pregunta Violeta Flores, ¿por qué este año de 2021 sí hubo actualización de tablas de ISR y el año pasado no? Muy buena pregunta. Si ustedes recordarán, las tarifas se actualizaron en 2018. Las del 2017 se actualizaron para estar vigentes en 2018. Y fue 2018, 2019, 2020. ¿Sí? Lo que dice la ley de impuestos a la renta es que las tarifas se van a actualizar, si no mal recuerdo, puede ser que me equivoque, cuando la inflación acumulada desde la última actualización exceda el 10%, no sé si es el 10 o el 12%, y por lo tanto, en estos 3 años, ¿sí? Creo que ya rebasamos el 10%, y por lo tanto las tarifas se tienen que actualizar. Entonces ahorita se van a actualizar para 2021 y tendremos que esperar que transcurran otros 3, 4 años, o no sé, a lo mejor en un solo año
llegáramos a rebasar el 10%. Tocamos madera, contador. Exactamente, que no suceda. Y otra vez las van a volver a actualizar. Por eso no fueron actualizadas el año pasado. Depende de la actualización de la acumulación de la inflación. Exactamente. Exactamente, sí. Muy bien. Irma Olivares Peralta nos comenta: ¿es correcto utilizar el factor de 30.4166 para el cálculo mensual y 15.2083 para el cálculo de la nómina quincenal? Sí, sí, sí. Desde luego que sí. Estamos partiendo de que la política de la empresa ahí está considerando que está pagando quincenas de 15, ¿sí? Y desde luego, o si paga mensual, pues de 30, porque ya ese es un promedio. ¿Cómo obtiene ese factor? Bueno, pues si divide 365 entre 24 quincenas, pues les da los 15 y fracción, ¿sí? Y entonces, bueno, o 365 entre 12 meses, le da 30.41 y fracción. Sí, sí es correcto y es un promedio, ¿eh? Es un promedio y es totalmente válido. La Ley Federal del Trabajo establece que cuando se pacte un salario se puede dividir entre 7, entre 15 o entre 30 o entre el periodo que el patrón pacte, que esté pactando. ¿Sí? Catorcenal, muchas empresas pagan catorcenalmente. Hay todavía muy poquitas, pero sí pagan catorcenal, otras pagan decenal. Entonces, bueno, depende, ¿no? Del tipo de empresa de qué se trate. Sí, por ejemplo, la construcción, pues ahí regularmente pagan por semana. Semanal, sí. Aquí no debemos olvidar que la Ley Federal del Trabajo establece que la forma de pago del salario, cuando se trata de un trabajo material, así lo dice la Ley Federal del Trabajo, un trabajo material se debe de pagar semanal. Pues un trabajo como es los de la planta de producción, a los trabajadores de la construcción, que es trabajo material, se les debe de pagar semanal. Y entonces, ¿cómo distingo yo un trabajo material del que no lo es? Se clasifican trabajo material y trabajo intelectual, ¿sí? Okay. Entonces, por ejemplo, los administrativos, pues hacemos un trabajo material, los profesionistas, perdón, un trabajo intelectual, los profesionistas, pues un trabajo intelectual, ¿sí? Entonces, prácticamente estaríamos hablando de que a quienes pago semanal son a los de producción, a los de la planta de producción, son a los de la industria de la construcción, son los que hacen un trabajo material. Los demás, bueno, pues se considera como un trabajo intelectual y puede ser ya quincenal, mensual o de otra forma. ¿Podríamos decir que podría ser un sinónimo de un trabajo material, un trabajo físico? Exactamente, es un trabajo físico el que se considera que debemos de pagarle. Los de la limpieza, todos los que están en los restaurantes lavando platos. Los meseros. Los despachadores de las gasolineras, o sea, son trabajos materiales, trabajos físicos, exacto, es una forma, digamos, más fácil de identificarlos. A ellos forzosamente se les debe de pagar semanal. Si no se hace así, pues sí podríamos tener un problemita ahí con la autoridad laboral en caso de alguna contingencia. Muy bien, tenemos una pregunta que creo que es también muy importante, muy interesante. Contador, buenas tardes. Disculpe, ahora con la regularización, reforma de teletrabajo, los gastos que tiene que cubrir el patrón, luz e internet, ¿cómo los va a deducir? O más bien, ¿cuál será el comprobante para deducirlos? O, bueno, tiene que ver con la deducción, contador. A ver, usted. Exactamente. Usted nos entendió. Sí, sí, sí. Ese es un gran tema y viene desde el año pasado, no ahorita, de lo del teletrabajo, porque sí, efectivamente, si no me equivoco, el día de ayer salió publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma del teletrabajo, un nuevo capítulo donde se regula, de entrada el nombre a mí no me gusta porque pues a estas alturas hablar de tele y luego de trabajo como que no. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, pero ¿qué sentimiento le trae ese? Pues es como algo muy de hace 30 años, ¿no? De cuando era teletrabajo, ¿no? Creo Entonces, que ahora ¿cómo lo llamaría usted? ¿Internet trabajo o cómo? Pues trabajo en casa. En sí, este tema del trabajo en casa, ese ya existía en la Ley Federal del Trabajo. Había un capítulo de trabajos especiales. ¿Había o hay? Hay, y ahorita se está modificando, se está adaptando. Entonces, había ese capítulo donde se regulaba muy breve, muy someramente, cuando el trabajador laboraba en su casa.
cuando el trabajo se lo llevaba a su casa. ¿Sí? Ahorita prácticamente, pues la verdad es que se tardaron porque tuvo que pasar todo un año para que regularan esta situación. Y Tuvo que venir la efectivamente, pandemia. tuvo que venir la pandemia, pero desde mi punto de vista laboral, aunque no hubieran regulado el teletrabajo, pues el punto sería, a ver, patrón, una de tus obligaciones como patrón, lo dice la ley del trabajo, es que debes de proporcionar las herramientas necesarias al trabajador para que desempeñe el trabajo. Y entonces, ¿cuáles son esas herramientas? Cuando yo voy, vean, cuando me contrata un patrón y me dice, aquí está tu lugar, me da un escritorio, Una que computadora. él lo paga, me da una computadora, me da una conexión a internet, me da la energía eléctrica, ¿sí? Y me da todo lo necesario, las herramientas para que yo trabaje. Me da Ahora, lápiz, pluma. todo, la papelería y todo ello. Cuando nos dicen, vete a tu casa y desde allá trabajas, pues sí, patrón, nada más que con las prisas de que todo el mundo corrió a su casa para el efecto de la pandemia, pues nadie se dio cuenta y nadie dijo, oye, pero dame para el internet, porque a lo mejor podría yo ser un trabajador, vean, que no tengo ni siquiera un escritorio en mi casa. Sí. A lo mejor estoy trabajando en el comedor de mi casa. No tengo una computadora, el patrón me tuvo que haber dado la computadora para que yo la usara en casa. Tampoco tengo internet. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Entonces, el patrón tiene la obligación y ahorita se regula con el teletrabajo, precisamente. El patrón siempre ha tenido la obligación de darme las herramientas necesarias. ¿Sí? Oye, pero pues la parte proporcional de la luz, sí, efectivamente, vamos entonces a ver qué sería la parte proporcional de la luz, del internet, porque pues, también lo usan tus hijos para la escuela, también para tus cuestiones personales, y se tendrá que hacer un prorrateo para ver cuánto tú va a ser del internet, cuánto va a ser de la luz, ¿sí? A lo mejor también estás utilizando ahí lo que sería el desgaste de tu escritorio, de tu equipo, pues en sí aquí se manejó nada más el internet, la luz, lo más básico, pero realmente el patrón tendría que ver todo lo necesario para que tenga lo que serían las herramientas de trabajo. Ahora, ese es el problema. Perdón, contador. A ver, pero entonces, esto se considera como herramientas de trabajo. Por supuesto que sí. Internet. Muy bien. Ahora, eso es para materia. Hay que dar el tratamiento. Las herramientas de trabajo, pues no son sujetas del ISR. Esas no se acumulan. Primer punto, efectivamente, como va a ser una herramienta de trabajo y yo se lo voy a entregar al trabajador. En su recibo de nómina tendrá que decir herramientas de trabajo, luz e internet. Exactamente. El recibo de nóminas tiene 3 secciones. Sección de ingresos, lo que es un ingreso del trabajador. Hablamos de sueldos, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional. Sección de deducciones. Le voy a descontar el ISR, Seguro Social, el crédito de Infonavit, lo que tenga. Y hay otra sección, ¿perdón? ¿Algún préstamo que haya tenido? Algún préstamo que haya tenido. Y hay otra sección que se llama de otros pagos. En la sección de otros pagos del recibo de nómina es para cantidades de dinero que le doy al trabajador que no son un ingreso para él. Por lo tanto, si yo le voy a reembolsar para las herramientas de trabajo, o le voy a dar herramientas de trabajo, así se lo voy a dar. Y no es un ingreso. Le estoy cubriendo el gasto que él hizo por mí. Él está haciendo un gasto de luz, de internet o de lo que sea, y yo se lo estoy reembolsando. Por lo tanto, para el trabajador no es un ingreso. ¿Sí? Para el trabajador. Pero entonces, ¿eso será suficiente? ¿Eso será suficiente haberlo plasmado en el recibo de nómina para poderlo yo, patrón, considerar como una deducción? Ahí vamos otra vez. Pero todavía no llegamos al problema. Todo esto fue para llegar al problema. La gran pregunta es, ¿y entonces yo, patrón, ya lo hago deducible? No. No, porque no tienes un CFDI, no tiene un comprobante el patrón para que sea deducible. Ese es el gran problema. Pero va a timbrar la nómina. Sí, pero la ley del impuesto a la renta en su artículo 27 dice que para que cuando el patrón pague a los trabajadores una percepción que sea ingreso del capítulo número 1, debe estar timbrado en un recibo o en un CFDI.
Quedamos que no es un ingreso, no es un ingreso del capítulo número 1, ¿sí? Pues tamaño problema, ¿eh? Exactamente, es un gran problema porque yo como patrón eso no lo voy a poder deducir. ¿Y entonces? Una posible solución, que se lo timbre como ingreso y le retengo el ISR y yo lo absorbo. Y entonces ya al ser un ingreso del trabajador, ahora sí, ya lo hago deducible. Esa es una posible solución que ahorita ya tenemos aquí pues a primera instancia, pero efectivamente no hay nada que diga que yo lo puedo hacer deducible. ¿Por qué? Pues porque es una herramienta de trabajo pues que yo necesito. Que no está a nombre del patrón. Exacto, el comprobante del internet del trabajador pues no está a nombre del patrón. A menos que yo le diga al trabajador, pues pide el comprobante a mi nombre, pero entonces yo patrón. Entonces lo va a pagar todo. Así, exactamente. Porque no olvidemos que en el recibo luego está incluido el servicio de televisión. Así es. El servicio de teléfono y el servicio de internet, ¿sí? Y ese servicio lo ocupamos todos los integrantes de la familia. Exactamente, no nada más para el trabajo. A lo mejor vamos a suponer que, bueno, consigue el recibo del internet y está a nombre del patrón. Entonces, si son 600 pesos, ¿los 600 pesos los tendría que pagar el patrón? Pues no, tampoco. No, y si tengo 1000 trabajadores, pagar a todos el internet, pues obviamente. No, y luego, aparte, si alguno de mis trabajadores tiene tienda. Sí. Tienen varios refrigeradores ahí. Sí, la luz y todo ello. Sí, el comprobante difícilmente va a estar a nombre del patrón. ¿Sí? Entonces, de entrada, en una aplicación estricta de ley, pues sería no deducible. A lo mejor si tenemos por ahí algún amigo abogado y va a decir, no, es que nadie está obligado al imposible. Yo si te lo hago deducible, aunque no tenga el comprobante, bueno, pues sería algo un poquito agresivo, un poquito arriesgado, y a lo mejor por las cantidades no valdría la pena. Oiga, contador, pero esto sí está grave, bueno, porque estamos hablando de empresas, imagínense una empresa que tiene 100 colaboradores, que todos están en home office, entonces imagínense que les pague, no sé, por ayuda de luz e internet, 200 pesos. Pues es un caso interesante que no va a ser deducible. Se me hace... Aquí la propuesta a la autoridad sería, oye, creo que a veces nuestras autoridades son reaccionarias, reaccionan al problema, ¿sí? No lo prevén. Pues esto muy sencillo, desde mi punto de vista, sacar una regla de miscelánea que dijera, tímbrale el reembolso al trabajador y es exento para el trabajador y para ti, patrón, si se lo timbras ahí, lo que le estés pagando de internet, de luz, te lo permito hacer deducible y a lo mejor poner un requisito y pídele comprobante al trabajador del internet y del recibo de luz que corresponda a su domicilio. ¿Sí? Y ya, con eso sería más que suficiente. ¿Sí? Hay veces que las soluciones son muy sencillas, sí, se imponen requisitos, pero bueno, la autoridad a veces hasta se tarda muchos años a veces en reaccionar de cómo poder resolver esta situación. ¿Sí? O sea, para mí sería muy sencillo. Lo timbro en el recibo de nóminas como reembolso o herramienta de trabajo, te permito hacerlo deducible, nada más pídele evidencia al trabajador de que efectivamente está pagando un internet, de que está pagando una luz, y que se maneje como una cantidad a lo mejor fija, ¿no? Algo razonable, ¿sí? Que no sea tan excesivo. Sí. Y bueno, ahí también viene el tema del 40% de desarrollo del trabajo en casa, ¿no? Sí, exactamente. Podríamos considerar que, bueno, pues es un porcentaje en donde dice por lo menos debería de ser ese porcentaje, ¿no? Sí, no necesariamente es el que se va a utilizar. Pues sí, ojalá y que salga una disposición en este tema, porque sí está, pues sí es algo interesante de considerar esa parte como no deducible, ¿no? Así es, exactamente. Ojalá y que en breve nuestra autoridad nos dé algo al respecto, ¿no? Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. A ver, sí. Somos una cooperativa de 5 empresas y una de ellas suministra el personal a las otras 4. Factura como asesoría, ¿es correcto? Y en el SAT no tiene dada de alta la actividad de suministro de personal. ¿Hay que agregarla? Híjole, pues creo que la misma pregunta nos está dando todas las posibles respuestas en donde
Pues obviamente, no, si estoy suministrando personal, no puedo facturar servicio de asesoría porque no es una asesoría, ¿sí? Y sí, tendría que estar con las obligaciones de suministro de personal. Desafortunadamente, pues luego son figuras que son un poquito agresivas, muy arriesgadas, y en caso de ser detectadas, pues sí, se complicaría, ¿no? La deducibilidad tanto para una empresa como para la otra, el cumplimiento de las obligaciones. Muy bien. Hilda Tolentino nos pregunta, ¿en una constructora pagan semanalmente a todos? ¿Habría que modificar a los administrativos? No, no necesariamente, no. O sea, no hay ningún problema con que les paguen semanal a los administrativos. El problema sería que a todos les pagaran quincenal. Ahí sí, tendrían que pasar a los de obra a semanal. Pero no hay ningún problema. O sea, si a todos se les paga semanal, está perfecto. ¿Sí? No pasa nada. Aquí no se, o sea, la regla esta del trabajo material puede aplicarse a los que no son materiales. Exactamente, sí. Les puedo pagar semanal, porque así lo decido yo como patrón. Muy bien. Okay. Nos pregunta Verónica, una pregunta para el salario base de cotización. Para el mínimo se usa el salario mínimo y para el tope de los 25 se usan UMAS. Sí, exactamente, sí. Eso sí, hay un acuerdo del Consejo Técnico que salió ya tiene varios años, que salió donde regula eso. El mínimo para cotizar es el salario mínimo y el máximo para cotizar son 25 veces la UMA. Okay. Así es. Muy bien. Continuamos con, aquí tenemos más preguntas. Contador, la UMI entró en vigor a partir del 1 de enero de 2021 y la UMA entra en vigor a partir del 1 de febrero. 1 de febrero de 2020, también, la 1 de febrero, así es. O sea, las dos. No, porque la UMI esa ya entró en vigor el 1 de enero y la UMA el 1 de febrero. ¿Sí? Que es un relajo. La verdad es que todo debería entrar en vigor el 1 de enero, porque en febrero, este es un buen punto, en febrero no se les olvide que tienen que volver a revisar sus salarios diarios integrados. ¿Por qué? Porque se modifica la UMA y los topes para la integración del salario está en UMAS. Y entonces ahorita estamos usando la UMA actual, que es de 86.88, pero para febrero ya vamos a usar la nueva. Y los topes de salario se van a modificar. Entonces tenemos que volver a revisarlo. Por eso es recomendable que la UMA también entrara en vigor el 1 de enero, no 1 de febrero, pero bueno, así lo tenemos. Muy bien, así están en esas fechas. Nos comentan... Adriana Rangel dice, ok, pero tengo entendido que por causa de fuerza mayor pandemia no aplica la reforma. ¿Será la reforma, nos estará refiriendo a la reforma de teletrabajo? Bueno, lo que pasa es que ahorita para la pandemia pues es un caso muy general, ¿no? Muy general, es general para todo el mundo estamos trabajando en casa, ¿no? El detalle es de que si ya está la reforma laboral en cuanto a lo que sería el teletrabajo. Sin embargo, pues sí, tendríamos que hacer toda la adaptación porque en sí los trabajadores no están contratados para trabajar en su casa. Los trabajadores actualmente, todos están contratados para trabajar en el domicilio del patrón. ¿Sí? Sin embargo, ahorita, si quisiéramos aplicar la reforma, primero tendríamos que modificar los contratos de los trabajadores. Es todo un problema, ¿eh? O sea, realmente, sí, como lo comenta, difícilmente vamos a poder aplicar lo del teletrabajo en la pandemia. ¿Por qué? Porque hay que cambiar las condiciones de trabajo, lo que sería el contrato de trabajo de los trabajadores, para que dijera ahí que se trata de teletrabajo. ¿Sí? Y obviamente, pues se pueden aplicar todo lo que es las reformas y lo que sería, pues, el reembolso de la luz, del internet, del teléfono y todo ello. ¿Sí? Entonces, ahorita ya salió publicada, seguramente van a salir algunas normas oficiales mexicanas en donde van a dar ciertos lineamientos de lo que va a ser el teletrabajo, pero difícilmente lo podemos aplicar ahorita en la pandemia, ¿eh? O sea, la verdad es que es complicado. Sí, porque refuerza el comentario Ana Díaz. Dice, yo también entiendo que por tratarse de un caso de fuerza mayor, el patrón no está obligado al reembolso.
Híjole, bueno, podría considerarse, considerarse así. Sin embargo, como patrón, si aplicamos la ley federal del trabajo, dice que yo tengo que darle los elementos necesarios a mi trabajador. Y esos elementos, pues obviamente, si te estoy enviando a tu casa que labores, pues son parte de lo que es la luz y el teléfono, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, aunque no hubiera la reforma de teletrabajo, el patrón sí tiene esa obligación de darle proporcionalmente al trabajador un apoyo, una ayuda o un reembolso, mejor dicho, de esas herramientas de trabajo. Muy bien. Fíjese que nos comenta María Eugenia, que Sí. creo que esto ya lo habíamos comentado. Dice, buenas tardes. Si los gastos de luz e internet se consideran como parte del salario, ¿también integrarían para IMSS? Bueno, ese es el punto. Sí. Si es salario, o sea, si lo vamos a timbrar como salario, como gratificación, causa ISR, integra para Seguro Social, integra para Infonavit e causaría impuestos sobre nóminas. O sea, sería para todo, ¿sí? Hay tesis ya de los tribunales donde obviamente pues las herramientas de trabajo no son parte del salario, no se integran, ¿sí? Por eso es muy importante considerarlo como una herramienta de trabajo. El artículo 27 de la Ley del Seguro Social claramente dice, no forma parte del salario las herramientas de trabajo, los instrumentos de trabajo. Esto es una herramienta de trabajo. El problema que le estamos viendo aquí es que como es un intangible y además lo paga el trabajador, pues no lo queremos ver como una herramienta de trabajo. Pero es lo mismo que si el patrón me dice, toma tu laptop y vete a tu casa a trabajar, me dio una herramienta de trabajo. Pues sí, con la Entonces, diferencia que de la laptop sí tengo el comprobante deducible, sí tengo la factura, sí lo hago exactamente, deducible vía depreciación. En es el caso correcto, de la luz, el internet, pues no están a nombre del patrón. es correcto, así es. Ese es el gran problema y bueno, pues todos estos temas es lo que vamos a platicar el día del curso de obligaciones patronales en materia de ISR para que pues, nos acompañen. Ya el tiempo se nos viene encima, va muy rápido y bueno, pues para que también ahí podamos ver todo esto de las obligaciones en materia de impuestos sobre la renta. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que hay muchas todavía. Sí, dice contador, la reforma se ubica en el apartado de contratación y la fuerza mayor no está ahí. Ah, caray, ahí sí, no sé cuál sea el planteamiento. A ver si nos hace nuevamente la pregunta Víctor Rodríguez, por favor. Y bueno, Antonio Pedraza Rodríguez. ¿Qué pasa con accidentes dentro de la casa? ¿Se toma como riesgo de trabajo? Sí, ahí contundente, sí, definitivamente sí. Y ese es otro tema que también en materia laboral, eh, el patrón tiene la obligación, desde la Constitución lo dice el artículo 128, apartado A de la Constitución, dice que el patrón tiene la obligación de establecer las medidas de seguridad e higiene en el trabajo. El problema es que ahora todos estamos en casa. Oye, y a ver, si llegara a temblar, a ver, ya para ir cerrando, Vamos porque otra vez a tocar madera con usted, es un contador. tema muy, muy interesante. Si llegara a temblar o pasa un camión, ya ve que luego se simbran en las casas cuando pasan los camiones Sí, sí, pesados, para sí. no decir que tembla. Pasa un camión, se simbra la casa del trabajador y se cae un librero que tenía el trabajador ahí a un lado, porque todos tienen, ya ve que tienen un librero lleno de libros y ya ni cabe. Se cae encima del trabajador. No, Y ni lo, diga, contador, ahora con el teletrabajo que tenemos así conferencias, pues se ve todo lo que tenemos atrás y se pues sí, evidencia, ¿no? exactamente. Tanto libro que leemos y todo eso, ¿no? Pues en este caso, si se lesiona el trabajador, eso es un accidente de trabajo y es responsabilidad del patrón. Así de sencillo. Ay, ¿Va a incrementar la prima de riesgo de trabajo? Sí. Si el trabajador está, ya ven que están ustedes ahí trabajando, les da hambre y dice, pues me voy a preparar algo de almuerzo. Se levantan y van y preparan algo y sufren un accidente, se queman o algo, es accidente de trabajo. ¿Por qué? Pues porque está sucediendo en el lugar de trabajo, en el horario de trabajo. Eso también es algo muy importante que tenemos que regular para los trabajadores que estén en casa. Esto ya existía desde antes. Si una empresa, ya había empresas que contrataban a un trabajador y le decían, vas a trabajar en tu casa. ¿Qué hacía el patrón?
mandaba a una persona o a dos a que inspeccionaran el domicilio del trabajador. Van y le dicen, a ver, ¿dónde vas a trabajar? Bueno, aquí en este lugar. Revisan la instalación eléctrica para que no vaya a haber un cortocircuito. Revisan que no tengas un librero que se te vaya a caer encima. Voy a tu casa y tengo que yo cerciorarme, porque es mi responsabilidad como patrón, de esas medidas de seguridad e higiene del trabajo. ¿Lo hacían ya algunas empresas? Sí, ya lo hacían, o sea, real. Sí, ya había empresas que si te contrataban, iban a tu casa, te adaptaban clásico que llegaban y el apagador o la conexión, ya ven que luego está con los alambres salidos y ahí ya todo. Con diablitos. Con diablitos y todo, ¿no? Le hacían la adaptación correcta al trabajador o la instalación adecuada para que trabajara. Es responsabilidad del patrón. Y ahorita con la pandemia, por esta situación, pues, ¿qué patrón está haciendo eso? Nadie. Y sí es riesgo de trabajo, definitivamente, sí es un riesgo de trabajo. Van a aumentar los riesgos, ¿no? Pues sí, puede ser, porque no está en control del patrón. El patrón no lo puede controlar. Él ya depende de cada trabajador. Pues ya se nos acabó el tiempo. Bueno, pues estamos llegando a la parte final de nuestro foro. ¿Qué recomendaciones, contador? ¿Qué recomendaciones nos tienes que hacer? A ver. No, pues la recomendación es primero de entrada, bueno, que tomen el curso para que podamos platicar con más tiempo, con más tranquilidad, no con así tanta prisa. Así de sencillito, ¿verdad? Ahí tenemos más tiempo, más horas para poder ver más a detalle todas estas dudas que puedan estar surgiendo, ¿no? Y que bueno, que no hayan quedado del todo claras, ¿no? Ahí sí, vamos a ver el tema, vamos a abordar el tema bien del teletrabajo. Sí, bueno, pues ahí platicaremos todas estas. En sí, como pueden ver, son obligaciones patronales. ¿Sí? Lo del teletrabajo son obligaciones patronales. Definitivamente así sería. ¿Sí? Muy bueno, bien. Pues. ¿Algo más, contador? Aparte de que tengamos un buen timbrado. No, pues el buen timbrar correctamente, actualizar ahorita lo que ya platicábamos, actualizar ahorita en enero, porque bueno, estamos en las primeras nóminas y ya de ahí en adelante, pues ya tener todo lo necesario para pagar a los trabajadores y pues para poder timbrar correctamente y cumplir con las obligaciones patronales. Muy bien, pues no nos resta más que agradecerle, contador, su tiempo de estar aquí compartiendo con nosotros pues esa experiencia, esos conocimientos que usted tiene. Y pues bueno, pues los esperamos en el próximo foro. Recuerden, todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Muchas gracias a todos, que tengan buena tarde.